Solo hemos hecho un viaje a vuela pluma de 2 millones de años para, después de comer, llegar a la etapa contemporánea. Para nosotros ha sido muy complicado. Estamos encantadas de toda la gente que ha hablado, los que quedan por hablar y también algunos que no están porque no puede venir todo el mundo. La gente suelen ser bastante tímidos. Entonces, si os parece, preguntaros vosotros algo, que seguro que para empezar a abrir el foco y que el resto de la gente que ha estado escuchándoos con mucha atención, que se ve desde aquí la atención, se anime y pueda preguntar. Bueno, hay un micrófono, dos por ahí, uno para vosotros para contestar o preguntar lo que sea y otro para el público si alguien tiene alguna pregunta, que seguro que tienen muchas, puedan. Mira, ahí. Perdonar, está levantado la mano, ¿no? Ah, ¿no? Pues me había parecido. No. Bueno. No. He sido tan estricta con el tiempo que ahora me asusta el debate, si estáis todos callados. Sí, espera, mira, te pasan el micrófono, Ángela. Gracias por romper el fuego. Sí, sí. Bueno, me quito de las luces. Me ha parecido muy interesante. Me he perdido dos conferencias que espero leer con muchísima atención. Desde las documentaciones que nos han traído nuestras compañeras del Archivo de Protocolos hasta ese hospital de Alcalá de Henares, como para envidia de los medievalistas, esa profusión de fuentes, nos morimos de envidia y se ven líneas de continuidad muy significativas, ¿verdad? Mi pregunta la querría focalizar en este momento en torno al hecho hospitalario, ese hospital que nos has presentado de Alcalá de Henares, que parece que sigue un modelo humanista, donde ya se documentan la figura o se documenta la figura de la enfermera. Me gustaría saber exactamente en qué fecha del siglo XVI. Y la idea también de si existen modelos hospitalarios distintos. Es como ahora que puede haber un lugar puntero en el desarrollo de la práctica médica, ¿no?, en un hospital, y luego pues existen otro tipo de instituciones más modestas que tienen otros perfiles. Me suscita la pregunta por el hecho de ver cómo se va formalizando esa figura de la enfermería, porque, por ejemplo, Beatriz Galindo, que como se sabe escribe y reescribe sus constituciones del Hospital de la Latina sucesivas veces, y que allá por el primer tercio, no sé si 1535, así las deja ya listas más o menos, ella piensa en un principio dejar un hospital para hombres y mujeres con su marido, y lo cambia y dice no, que aparezcan solo como sujetos de ese cuidado los varones. Y hace un modelo muy racional que se está generalizando en ese momento, donde ya existe una pauta del médico, el boticario, y se desplazan, ahí no hay ni una señora, no hay mujeres ahí siendo atendidas y tampoco hay mujeres cuidando. A cambio, dice que va a buscar a un grupo reducido de mujeres de edad provecta y de moralidad incuestionable, que llama beatas, que van a estar ahí para ayudar a los que quieran morir. Es decir, la atención o el cuidado, es decir, hay un elemento cualitativo que ella preserva, pero no hay enfermeras propiamente dichas. La pregunta, por lo tanto, sería si ese modelo hospitalario, donde ya aparece esa primera enfermera, ¿cuándo, en qué fecha concreta y si eso es un modelo generalizado? La voz de la enfermera, porque en medicina, perdón que me extienda tanto, la pregunta viene ahí, Montserrat Cabré dice que hay muchas mujeres en la práctica médica, pero la dificultad está en identificar palabras que las nombren. Luego el hecho de que aparezca una enfermera profesional es relevante. Pues muchas gracias, Ángela. Bueno, la aparición de las enfermeras en hospitales en América y en la península, al principio de finales del XV, principio del XVI, van asociadas siempre a establecimientos religiosos. Y es cierto que aparecen ciertos documentos, por ejemplo, en el Hospital Real de Valladolid, aparece un documento, si no me baila la fecha, hacia 1556, como una enfermera. Solamente la estructura que tiene el Hospital Real de Valladolid
es médico y enfermera, como la cárcel de Corte de Madrid, pero aparece de una forma muy puntual, con lo cual no podemos hablar de un cuerpo de enfermeras, ¿no? Pero en el Hospital de Antezana sí aparece, si no me baila la fecha, en 1576, el primer documento en el que ya existían la enfermería de mujeres y la enfermería de hombres, pero establecen en ese momento, en el libro de acuerdos, que no pase ningún hombre, a menos que sea el facultativo, no pase ningún hombre a servir a las mujeres, sino que le sirva una mujer que se entiende que es la enfermera. Y a partir de ahí, de esa fecha de 1576, no se deja de utilizar la palabra de enfermera para designar a la persona contratada y asalariada hasta el siglo XIX, porque no he avanzado más, ¿no? Hoy en día siguen con un salario, con un contrato, con una renovación, porque los contratos eran anuales, igual que se pagaba anualmente o cada 2 años, incluso cada 3, porque es cuando pagabas los alquileres. Y los contratos son exactamente de enfermera. Que no supiera en ese momento, lo daban por hecho porque se iba a formar con el médico. Ahora, sí me he dado cuenta que en el siglo XVIII, por ejemplo, desde principios del siglo XVIII, presentan una serie de cierto currículum en el que expresan que han estado trabajando en tal hospital y que han adquirido ciertas prácticas con algunas patologías, ¿no? Cómo va evolucionando ese cargo de enfermería. Pero la fecha, 1556, para lo primero que yo sé, en el Hospital Real de Valladolid, y 1576, la primera enfermera en Antezana, como tal, ininterrumpidamente, porque constantemente a veces hay varias enfermeras, dependiente y de la madre, con otros, con la moza, etcétera, pero la enfermera exactamente es la que cuida de las mujeres en un cuarto adyacente y se encarga de las curas y de la administración de la medicina. Gracias. No, yo simplemente quería apuntar que a partir del siglo IV, V, VI, en el mundo cristiano, romano-cristiano, pues realmente hospitales, sitios de albergue, eso prolifera y realmente en las constituciones imperiales aparece con mucha normalidad. Hay sitios más punteros que otros, como en el Egipto romano, etcétera, pero que está muy extendido. ¿Qué pasa desde que desaparece eso hasta la Edad Media? No lo sé, pero que está muy documentado. Simplemente un apunte, y es que no sé si lo he dejado claro, si no lo dejo claro ahora, no eran beatas ni estaban casadas, eran mujeres solteras, que durante la contratación que se le puede seguir, bien se casan, se jubilan, pero eran mujeres, no eran, porque muchas veces se tiende a pensar que la asistencia ha sido vocacional hasta el siglo XIX. Y estamos viendo que desde el siglo, por lo menos en lo que yo digo, en el siglo XVI ya no era vocacional, sino que era una profesión, ¿no? Una formación. Una pregunta, yo desde aquí. Gonzalo, una cuestión de práctica. El sueldo que recibían, puesto que era más igual que el de los hombres, comparativamente podría ser un equivalente con respecto a lo que cobraban. O sea, ¿estaba bien pagado, estaba mal pagado, regular? Es interesante la pregunta. Claro, comparativamente con lo que se podría conseguir pues como mano de obra laboral en el campo o en otro ámbito. Es interesante la pregunta, es decir, si el salario les daba o no. Aproximadamente, a mediados del siglo XVI, se establece en unos 2.000 maravedís al año el salario. Si tenemos en cuenta lo que costaba 2.000 maravedís al año, que podemos hablar de unos 100 y pico maravedís al mes. Podemos hablar que la medicina más cara eran unos 800 maravedís, pero un jarabe de andar por casa que se compraba en una botica estaba en torno a los 8 maravedís, 5 maravedís. Es decir, que podríamos hablar de que el salario de 2.000 maravedís, que a partir de ahí empieza a crecer, les daba
para poder vivir. No era un salario como el cirujano llegó a cobrar 9.000 y 10.000, el médico titular cobraba 9.000, cobraba 100.000 maravedís el médico del Hospital Real de Valladolid, ¿no? O sea, porque en este hospital era un complemento al salario de catedrático, porque iba solamente un par de horas al día, ¿no? Era un complemento, pero ya el complemento era muy caro. Los médicos cobraban muchísimo entonces. Pero es cierto que los 2.000 maravedís, porque además se le daba comida diaria y dormían y vivían en el hospital, con lo cual no tenían gastos de alimentación ni de hospedaje. Con lo cual es cierto que esos 2.000 maravedís les cundía bastante. Hola. Sí, mi pregunta es para Concha. Me gustaría que explicaras la implicación que tuvieron la Junta de Damas en el colectivo de cigarreras que comentabas en la presentación. Gracias por la pregunta. El asilo de hijos de las cigarreras fue fundado por la reina María Victoria, mujer de Amadeo de Saboya, o sea que momento después de la Primera República y con los Borbones fuera, ¿no? Y cuando estos marcharon al exilio, todos los establecimientos que había fundado esta reina pasaron al Gobierno de Madrid, y el reglamento de 1851 establecía que las delegadas de beneficencia en materia de beneficencia del Gobierno de Madrid eran la Junta de Damas. De manera que fue como pues seguir un poco el trámite legal que estaba establecido. Sí, bueno, ya que no funciona, me parece, pero bueno, sí me oyes. Sí. Vale, la que no funcionaba era yo. Entonces, sí, ya que has mencionado a la reina María Victoria, que es una gran mujer y muy invisibilizada, si no tapada y ocultada por la restauración borbónica. Claro, ¿qué pasó con el asilo de lavanderas? Esa gran obra que hizo ella y que de alguna manera, has mencionado también a Concepción Arenal, de alguna manera también fue apoyada por Concepción Arenal, que es muy importante. Ahí no te puedo aportar mucho, la verdad. No, es que la verdad es que no lo desconozco. Hola, muchas gracias a todos los ponentes porque la verdad es que ha sido muy interesante. Yo tengo una serie de preguntas, ¿no? Como por ejemplo es a todos los ponentes. He notado como un poco la falta, ¿no? Que al pasar de la etnomedicina local a la parte científica, ¿no? Ahí ha habido una pérdida de conocimientos, ¿no? de etnomedicina. Primero porque son saberes que son recogidos de la tradición oral y al estar precisamente en esa tradición no están recogidos en ningún sitio. Y segundo porque mayoritariamente, como se ha dicho, eran practicados por mujeres, que he visto ahí una sutil relación, ¿no? con las supersticiones, la brujería, que creo que desacredita este conocimiento, ¿no? Que realmente funcionaba desde el Neolítico y, como hemos visto, que ha habido curas desde antiguo. Esto, no sé si hacer las tres preguntas a la vez y luego ya las… Vale. Después quería preguntarle a Concha si las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl son las que posteriormente, que yo creo que sí, llevaban el sanatorio de dementes de Santa Isabel en Leganés. Vale. Sí que es, bueno, de las Hijas de la Caridad simplemente
que estuvieron encargándose de prácticamente todos los establecimientos de beneficencia que había en España, porque después de toda la desamortización de las órdenes religiosas, solamente dejaron a las hijas de la caridad por no tener porque eran congregación, no eran orden. Entonces es bastante probable que siguieran, porque siguieron hasta casi la guerra civil en general, en varios, pero en ese en concreto. Gracias. No lo sé. A mí me sirve para enlazar una serie de directrices que tenían en la entidad con lo que tú has hablado, ¿sabes? Para ver un poco de dónde provenían, porque realmente eran ellas las que llevaban esta institución. Y luego, por último, me gustaría saber si hay algún dato sobre los cuidados, en la edad antigua y tal, de personas con enfermedades mentales, ¿no? Porque, claro, es muy patente el tener unos restos óseos donde hemos podido ver ahí pues, una herida o algo, pero ¿hay algo que denote el cuidado de la salud mental en épocas anteriores, ¿no? Y bueno, y ya me queda una. ¿Cómo era el cuidado? Porque se ha hecho mucha mención al cuidado de los menores, de los bebés, los partos y tal, pero el cuidado de las personas mayores, ¿no? y su ubicación en las comunidades, a lo mejor no se ha hecho tanta mención, y a mí me gustaría tener un poquito más de conocimiento. Pido perdón por tanta pregunta y muchas gracias. Muchas gracias. No puedo contestar a todo porque además ya se me ha olvidado alguna de las preguntas que has hecho. Yo desde la perspectiva que acabas de preguntar hay dos cosas que sí puedo aportar algo. Primero, el tema de la enfermedad mental. Efectivamente, en la prehistoria es difícil de vincular algunos de los elementos de los cuidados con ese tipo de patología, pero posteriormente sí que hay representaciones de trepanaciones, en principio para sacar la piedra de la locura. E incluso se ha propuesto que trepanaciones en ámbitos prehistóricos también podrían estar vinculadas como terapéutica en ámbitos de comportamientos infrecuentes. En la prehistoria es mucho más difícil, en la época histórica es mucho más fácil de saber y establecer esa vinculación, pero también recordar que la epilepsia también era considerada como una enfermedad mental y sin embargo parece ser que muchos de los personajes históricos insignes padecían epilepsia. Entonces también el concepto sobre enfermedades mentales o no también es discutible. Es discutible porque durante tiempo también los síndromes de Down se han considerado enfermos mentales y sin embargo tenemos testimonios, no solamente los que yo he presentado, que eran muy prehistóricos, sino en épocas históricas ya tenemos constatación de que ha habido supervivencia, cuidados, etcétera, de personas que ya tenemos también las trisomías identificadas. Por lo tanto, realmente en todas las sociedades antiguas había personas con una gran diversidad y estaban integrados como dentro de la normalidad, ¿no? Y en los pueblos, por supuesto, siempre había una persona, un niño o una niña que era con una discapacidad mental mucho más clara y sin embargo era quien la cuidaba todo el grupo, porque a lo mejor pues, se dispersaba y entonces la recogían y la llevaban. Por lo tanto, eso yo creo que nuestro concepto presentista es un poco diferente de lo que podemos pasar a las sociedades del pasado, pienso. Y después el tema que has planteado también sobre los cuidados en personas mayores. Primero tenemos que tener en cuenta que el concepto de personas mayores que tenemos ahora no tiene nada que ver con los conceptos como Roberto ya ha planteado, ¿no? Es raro cuando haces un estudio demográfico de una necrópolis, por ejemplo, es rarísimo que haya personas por encima de los 50 años. Por lo tanto, todo ese deterioro que vamos sufriendo quienes vamos cumpliendo años, efectivamente yo creo que no lo vamos a ver tan fácilmente en las poblaciones del pasado. Es más, en algunas ocasiones se ha planteado que esas personas que tenían mucha edad, tenían mucha artrosis, pérdidas dentales, degenerativas, etcétera,
Dice, bueno, es que eran gente que ha trabajado mucho y que eran esclavos. Bueno, pues yo propongo justamente lo contrario. Son personas que han vivido mucho tiempo, por lo tanto han sido personas mucho más cuidadas, con muchos más recursos. Efectivamente, el deterioro artrósico degenerativo va consustancial a la población y además en las tumbas aparecen con ajuares medianamente buenos. Por lo tanto, de esclavos nada, de actividades físicas cotidianas, porque en las comunidades del pasado todo el mundo trabajaba. Y todo el mundo trabajaba y andaba, y subía montes y acarreaba agua, leña, cualquier edad, ¿no? Y proporcionaba recursos para la comunidad. Por lo tanto, nadie se quedaba en casa viendo la televisión y jugando a la Nintendo. Estábamos en la calle jugando, las criaturas también estaban en la calle jugando, se caían del árbol, se rompían una cosa a otra, las cuidaban, seguían adelante, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo creo que tenemos un concepto un poco presentista, ¿no? Que proyectamos hacia sociedades del pasado y que luego las realidades, por lo menos cuando estudias demográficamente necrópolis, yo hice una tesis sobre una necrópolis medieval y me di cuenta pues, que ahí gente por encima de los 50 años había 2, 3, y encima eran hombres. Porque claro, las mujeres, bueno, pues es que las reinas morían muy tempranamente y no me acuerdo, Blanca d'Anjou, por ejemplo, murió a los 27 años después de un sobreparto cuando estaba pariendo el 10º, 27 años, y era reina, la élite, ¿vale? Entonces, claro, tenemos un concepto un poco distinto. Gracias por aportar alguna cosilla más. En cuanto a las prácticas, yo no soy ningún experto en historia de la medicina, pero sí por aportar algún tema en cuanto a la incorporación de prácticas etnográficas. Nosotros en la prehistoria cada vez estamos descubriendo, con sorpresa posiblemente, prácticas orientadas a la muerte asistida. La muerte asistida, sobre todo en grupos de cazadores-recolectores de la América precolonial y de la historia americana, orientada a la muerte asistida por dignificar al individuo que había sufrido bastante, ¿no? y que se le dota de ese final. Esta es una práctica que en nuestras sociedades actuales pues, se llama eutanasia y vamos tolerando, vamos implantando, de hecho, ¿no? Sin embargo, también nos encontramos con otro tipo de práctica que está muy bien documentada también etnográficamente, se va encontrando cada vez más, que es el infanticidio. Esto, sin embargo, hoy pues, obviamente nos parece una aberración, pero ahí está, ¿no? También por señalar el tema de algún dato más de enfermedades mentales. Efectivamente, como decía Pachuca, es muy difícil. Ahora molecularmente se van encontrando cada vez más evidencias de la existencia de trisomías y otras enfermedades que, bueno, atendiendo a métodos antropológicos tradicionales no podíamos conseguir o no se podían conseguir. Sin embargo, en mi tesis doctoral de unos 300 casos de la prehistoria y de los primeros periodos históricos, más o menos un 10% corresponden a discapacidades como consecuencia de lesiones importantes acaecidas típicamente en la infancia, de determinados individuos que se interrumpe el desarrollo y vivieron pues, otra mitad de su vida, a lo mejor, pues como he explicado un par de casos, a lo mejor otros 10 años con esa discapacidad, ¿no? Que vivieran esos 10 años en ese tipo de comunidades que he intentado describir significa que necesariamente fueron cuidados. Tenían una dependencia total de un grupito muy pequeño que bastante que tenían con su modo de vida cotidiano, ¿no? Pasamos a Roma. Sí, vale. Bueno, pues en Roma lo que tenemos es jurídicamente lo que es el nombramiento de un curador, es decir, una persona encargada de complementar la capacidad de, por ejemplo, el loco, el que tiene enajenación mental transitoria, y si quiere decir que tiene enajenación mental transitoria es que está integrado en la comunidad y se valora cuando realmente recupera la lucidez, ¿no? Además, era muy importante siempre, pero vamos a tener también picos, lo que es el consejo de familia. ¿Para qué?
para medir, porque siempre está la historia de que la roca Tarpeya, ¿no? La roca Tarpeya por la cual se tiraban a todos los niños que tuvieran problemas físicos o problemas que realmente le impedían una normalidad, ¿vale? Pero eso es más el mito que la realidad. La realidad es que eran invisibles socialmente en la medida en que luego no iban a cumplir los roles tradicionales o los cumplían a medias, si tenemos incluso el tema de los andróginos, es decir, no eran seres que eran monstruosos, sino que hay mucha literatura escrita incluso por los mismos romanos de periodos posteriores, por lo cual se quiere hacer un tremendismo y luego había mucha normalidad al respecto, ¿no? Relativo a lo que es los mayores, pues los mayores, había pocos mayores porque la esperanza de vida no era tanta, pero sí es cierto que en las clases aristocráticas, las que no tenían que subir al monte con la leña, pues por ejemplo en la familia de los Julio Claudio, si no te envenenaban o te liquidaban, realmente la esperanza de vida era altísima y ellos, por el estoicismo, por la primera fase del estoicismo que hay en el siglo I a.C., pues sí van a tener pues, el escribir, el andar paseos, es decir, sí tienen muy pautada lo que es unos hábitos de vida saludables para llegar a la edad adulta. Incluso hay tratados respecto de la vejez, ¿no? Que tiene Séneca, etcétera, ¿no? Con lo cual, invisibles socialmente, pero integrados dentro de las comunidades. Luego, con respecto a la etnobotánica y las mujeres que has preguntado al principio, pues cuando nos planteamos, Monse y yo, hacer estas jornadas, como siempre son monotemáticas, y los cuidados, como habéis visto, es todo, de todo y siempre, resulta difícil concretar qué ponencias vamos a traer, y luego también hay una parte que es la Comunidad de Madrid y que intentamos que la gente que viene, que no son estrictamente especialistas, que son para los que están formadas, para los que están pensadas estos congresos de Tejiendo Pasado, vean lo más cotidiano, lo más próximo a ellos geográficamente, que a lo mejor les ayuda a pensar y a montar proyectos o otro tipo de ideas. Entonces, con eso de la etnomedicina y la etnobotánica y las mujeres, a nosotras nos interesa mucho, pero tenemos un problema, que es que no hay datos, hay que recogerlos primero. Entonces, todo lo que estamos trabajando desde la Dirección General para hacer un inventario realmente bastante exhaustivo de lo que es el patrimonio etnográfico e inmaterial en la Comunidad de Madrid, nos dimos cuenta que hasta nosotros, pensando en esa base de datos, hemos tenido una visión poco feminista, aunque no me gusta reconocerlo así en público, porque hablamos de muchas cosas y se dan los genéricos y no aparecen las mujeres. Entonces hemos tenido que meter después en la base a un especialista que ha ido, Josemi Arribas, que trabaja con nosotras normalmente, que es de los archivos, a buscar profesiones de mujeres, porque cuando dices agricultura, pues salen todos los trabajos, cuando hacen trabajos de campo en el pueblo, en los distintos pueblos de Madrid, salen siempre las profesiones relacionadas con los hombres, pero las mujeres no aparecen. Es muy difícil que aparezcan y nos hemos visto obligadas a hacer este recorrido de buscar profesiones que están documentadas en los archivos y ponerlas en nuestra web, en la página que pasamos para que las implementéis la gente que trabajáis con nosotros, que sois fundamentalmente asociaciones culturales de Madrid, para que la visibilidad del nombre, pues enfermera, matrona, haga que a la hora de recoger los datos aparezcamos y no nos mezclemos dentro de eso como hombres en general, ¿no? Entonces no hemos podido traer nada de eso porque lo estamos haciendo ahora. Llevamos 3 años, ¿no, Monse?, metiendo municipios. Estamos muy contentas con los resultados, pero no nos ha dado todavía para empezar a sacar esas partes. Quizá otros Tejiendo Pasados vayan en la línea de las sociedades tradicionales contemporáneas, más o menos, y las mujeres y los datos que tenemos, pero no es fácil rastrearlos. Un momentito. Quería también decir una cosa, ya que ha sacado el tema de la etnobotánica.
Bueno, nosotros tenemos una base de datos, Isabel lo ha contado, en la que se recoge pues, información sobre todo de patrimonio inmaterial, etnográfico y demás. En esta base de datos, hace no poco yo intenté buscar, tenemos ya miles de registros y cuando intenté buscar el tema del cuidado, nadie ha metido, bueno, perdona, vosotros sí, porque tenéis otra perspectiva, pero prácticamente ninguna asociación especialista ni antropólogo ha metido específicamente el tema de los cuidados. Se mete de un modo lateral, está invisibilizado, entonces forma tan parte del día a día que no consideran necesario o no reflexionan sobre el cuidado. Sin embargo, en muchísimos de los registros aparecen notas sobre el cuidado. Por ejemplo, tenemos una escritura de una piadosa señora de Pinto que crea un hospital y hace la anotación específica para que en ese hospital se recojan, textual, a mujeres aquejadas de chochez. O sea, tenemos otro caso en el que hay una recogida de un material donde hablan del tema de lo de la muerte piadosa. Por supuesto, no se llama muerte piadosa, se llama que se aplica una sangría abierta a una chica que ha sido mordida por un perro. Es decir, había enfermado de rabia y tal. Entonces, tenemos incluso recogidas muchas costumbres populares en la matanza y demás, en el cual se aparta una cantidad de carne y demás que se reparte entre los pobres. Tenemos mucha información suelta, pero no bajo el concepto, por ejemplo, del cuidado. Pero es que nuestra base de datos necesita una perspectiva. Nosotros tenemos un guión, ese guión está muy guionizado por antropólogos y nos falta, pero por antropólogos quizás que no están alineados con este tipo de trabajos que se hacen ahora. Entonces tenemos que dar una vuelta a todo ese tipo de temas que forman parte también de patrimonio inmaterial y que esperemos que en un futuro pues, podamos recoger. Ya está, Chuca, por favor. Soy la única bruja de la sala, ¿no? Porque matronas y brujas, ¿no? Y entonces sí que, bueno, la doctora Peña Chocarro sí que ha trabajado mucho el tema de temas de vegetales, tanto de cultivo como no cultivo, como creo que ha tocado algún tema sobre temas medicinales, pero es que actualmente en la obstetricia actual seguimos utilizando medicinas vinculadas, por ejemplo, con el cornezuelo del centeno, que es un parásito del centeno, que es una especie de hongo, que es el metergin que utilizamos en el paritorio para inhibir las hemorragias, pero igualmente para provocar abortos, estaban ahí. Igual pasa con la ruda, por ejemplo, que es una planta que todavía está en los márgenes de las carreteras y que en principio era abortiva. Y ya no voy a hablar del perejil, que eso es un poco vinculado con el mito, ¿no? Pero sí que hay, a partir de estudios de plantas en contextos arqueológicos, ya se están haciendo inferencias también sobre el tipo de la utilidad de ese tipo de plantas vinculados con aspectos medicinales, como pasan en el sidrón, ¿no? Que Roberto también lo conoce, con la evidencia pues, de plantas vinculadas con ácido acetilsalicílico, con antiinflamatorios, etcétera, etcétera, y que sí que se están utilizando, ¿no? Pero claro, todo lo que era sabiduría de mujeres llegó un momento en el que se eclipsó, y por lo menos en el ámbito de la partería, los médicos obstetras no querían rivalidad. Entonces se demonizó aquellos conocimientos que eran empíricos y que eran transmitidos de manera informal. Hasta que descubrieron que realmente en los hospitales se morían más las mujeres atendidas por médicos que las mujeres atendidas por matronas, descubriendo lo que era la asepsia y la antisepsia, que los médicos no tenían introducidos en su pensamiento. Y después, a partir del siglo XVI, XVII, ya empiezan a haber manuales dedicados a la partería, escritos por mujeres, por matronas, no sé si en España hay, más allá del documento que estabais planteando, también por médicos, en el que se iba recogiendo todos los saberes y se institucionalizaba un poco, pero la rivalidad sobre el ejercicio de la profesión pues pasó también un poco con los médicos y las enfermeras, ¿no? En el que las enfermeras seguimos siendo un estudio de grado,
Ahora es un distrito de grado y, sin embargo, somos A2, mientras que los médicos son A1. Y entonces, sin embargo, un arqueólogo o arqueóloga terminamos y somos un A1 sin ningún tipo de duda, aunque no hayamos excavado jamás en la vida, frente al estudio de enfermería que estamos metiendo horas por un tubo. Entonces, esa es la disimetría que hay en el mundo de lo que son preferentemente mujeres, como somos en la enfermería, aunque ahora hay muchos hombres y muy bien cualificados, muy buenos profesionales, frente a lo que es el mundo de los hombres. Todavía hay disimetrías en las sociedades actuales, lamentablemente, pero bueno, esto también hace abrir el pensamiento hacia esa equidad, ¿no? Sin más. Bueno, nuestra intervención iba un poco por ahí, precisamente. O sea, el documento que hemos mostrado de la Orden para las Comadres, que es delicioso, poníamos entre comillas doctora Dalí, porque tenemos la intuición de que no es un doctor. Habla de cuidados de depresión posparto, etcétera, etcétera. Repito que no somos investigadoras ni estudiosas como todos vosotros y vosotras, pero tenemos la intuición de que pudiera ser. Con respecto a las fuentes documentales, pese a la abundancia con respecto a Edad Media, pues es que está poco estudiado. Y ahí un poco me alineo con Isabel porque sí, a mí también me cuesta reconocerlo, pero creo que es un foco que no tenemos puesto ni siquiera las profesionales que nos dedicamos a ello. Hay un documento, bueno, curioso que apareció un día entre un protocolo notarial, que es una real cédula que regula los alquileres y los oficios que hay en Madrid y las mercaderías, y todos los oficios son masculinos, absolutamente, excepto las lavanderas. Qué casualidad. El resto de oficios son masculinos, digo en la real cédula, que es un documento, digamos, real. ¿Luego nos encontramos mujeres ejerciendo este tipo de profesiones? Evidentemente sí. Están además normalizadas, porque hay enfermeras, como habéis visto, comadres, etcétera. Pero bueno, o sea, invito a la nueva investigación, sobre todo a la gente joven, que vaya por estas líneas de este tipo de estudios, porque realmente os constatamos que hay muchísima información que está todavía enterrada, desde luego, en los archivos. En el nuestro, seguro, porque no se ha puesto el foco precisamente en él. Entonces, bueno, pues… ¿Alguna pregunta más? No, parece que todos somos muy legales con el tiempo. Entonces, hemos cumplido exactamente, nos hemos pasado 2 minutos. Entonces, levantamos la sesión hasta esta tarde a las 4.